Voy a saludar ahora a José Naupare. José, discúlpame la introducción, pero me emocioné un poquito, ¿no? Estamos estrenando señal en DirecTV, DirecTV Go, y nos pueden ver también ahí en todo el país. 12:29. Escuchamos, antes de hablar ahora con José Naupare, especialista en Derecho Electoral, ¿no? Que escuchamos ahí a Rosángela Barbarán, un tanto justificar el proyecto de ley que ha presentado Arturo Alegría, ¿no? De la bancada de Fuerza Popular, porque los congresistas ahora se encaminan en aprobar una norma para poder participar de actividades políticas, ¿no? En la semana de representación. Es decir, que los actuales congresistas pueden hacer campaña, ¿no? Por ellos mismos o por su partido, con plata con plata de todos nosotros, ¿no? Porque la semana de representación que se utiliza, la pagamos todos nosotros. Ellos tienen tres funciones básicas: legislar, fiscalizar y representar. En ningún momento dicen tienen que ir a hacer campaña, pero bueno. Vamos a ver qué dice la ley, ¿no? José Naupari, especialista en Derecho Electoral, está con nosotros en la multiplataforma de Sol TV para que nos aclare esta situación. Los congresistas están buscando hacer campaña política en plena semana de representación. ¿Esto es legal? ¿Qué dice la norma, José? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. A ver, en primer lugar, habría que tomar en consideración que la fórmula normativa del proyecto de resolución legislativa, que no solamente es, digamos, impulsado por el señor Arturo Alegría, sino que tiene respaldo de 10 bancadas, ¿no? En sentido estricto, no estaría permitiendo ello. A ver, me explico. Lo que te dice el proyecto de resolución legislativa es que en el marco de la función de representación política, ojo, no solo semana de representación, ¿ah? Cualquier día de la semana o cualquier semana del mes, en el marco de la función de represión política, los congresistas estarían habilitados a dar cuenta de su ideología, de sus contenidos programáticos y partidarios. Esto en el marco del ejercicio de la función. No, entonces, si uno ve la fórmula, diría, bueno, ¿para qué me pones esa fórmula si es evidente que tú, en el marco de tu función, también tenés que decir efectivamente cuál es la posición de tu partido respecto, por ejemplo, del tema como el retiro de las AFPs, el tema relacionado con eventualmente el tema de las modificaciones con respecto a la redistribución del fondo común? Eso no es nuevo. El tema viene por la exposición de motivos, que efectivamente la exposición de motivos pareciera entender, a mi juicio de manera errónea, que los congresistas están exentos, si se quiere, del deber de neutralidad. Y eso es un error. O sea, los congresistas tienen la obligación de respetar el deber de neutralidad. El tema es, como ya lo has mencionado hace un momento, en qué momento lo haces. Porque, por ejemplo, lo que sí salvaguarda, incluso la exposición de motivos, es que, porque en el último párrafo de la página 3 de la exposición de motivos del proyecto de ley, la resolución legislativa reconoce que si yo hago uso recursos públicos para hacer campaña, debiera eventualmente ser sometido a la Comisión de Ética, ¿no? Pero el tema ahí... Que los congresistas puedan expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya una infracción, es lo que dice esta norma o este Exacto. proyecto de ley. Claro, que también tiene los temas relacionados a la exposición de motivos, pero respecto a la fórmula normativa, si tú te das cuenta, es lo que materialmente debieran hacer, porque yo quisiera saber cuál es la posición del partido sobre un proyecto de ley, cuál es la posición del partido sobre la gestión de un ministro. Eso es normal. El tema es que se quiera utilizar esta fórmula normativa, que a mi juicio no le suma nada, ¿no? Para señalar que no, pues con ocasión de ello, entonces yo eventualmente pueda hacer algún tipo de referencia que trascienda mi función, como que, por ejemplo, quiera terminar aupando a un partido político, a mi partido político que marca un proceso. O quizás de repente ellos están pensando en, no tanto en una propaganda a favor de, sino más bien en una propaganda en contra de, Claro, ¿no? claro. O sea, aquí lo que se pretende es eliminar, ¿no?, la neutralidad en esta semana de representación, aunque ellos en sus declaraciones pueden estar a favor o otro, porque también tienen declaraciones a la prensa, cuando Claro, tengan opciones. El tema ¿no? son las actividades, ¿no? Son las actividades. Sí y no, lo que ocurre es realmente, la norma, tal cual está, no se acota a la semana de representación, es transversal, porque la función de representación política, o sea, yo soy congresista no solamente en la semana de representación, yo soy congresista todo el rato, por decirlo de alguna manera. Entonces se revisa la fórmula. La fórmula es en función en el marco de mi función de representación política. Yo te represento no solo esa última semana. ¿Cuál es el problema? Como bien lo has apuntado, que sobre texto de que en el marco de mi función yo quiera, o sea, yo pueda estar habilitado a darme una posición partidaria, yo quiera pasar como una actividad de representación política en semana o no,
reunión con mis militantes. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde lamentablemente hay que apuntalar. Pero este gitano no nos va a echar las manos. En realidad, digamos, al día de hoy, ¿el jurado puede tocar a un congresista? No, porque el jurado podría iniciar procedimientos de determinación de infracción, pero no puede sancionar a nadie hasta ahora. Recién podrá sancionar, y solo podrá sancionar desde 90 días calendario antes de la elección, a las autoridades que son funcionarios. ¿Este proyecto va en contra del principio de neutralidad, José? Si yo me circunscribo a la fórmula normativa, no. Si yo voy más allá de la fórmula normativa y veo qué cosa está detrás de esa fórmula normativa, del texto legal, diría que podría ser mal interpretado o mal instrumentalizado para precisamente o subverticiamente comprender actividades proselitistas, cuando lo que esta misma norma en su fórmula normativa plantea es que esta posición partidaria yo la di en el marco de mis funciones, porque también tenemos que recordar algo, ¿no? Los congresistas tienen inviolabilidad de votos y opiniones, y eso un poco lo menciona también la exposición de motivos. Sí, pero nuevamente, tienen inviolabilidad de votos y opiniones por la naturaleza de la función que ejercen. O sea, si yo me voy como candidato, yo no estoy ejerciendo mi función de congresista, man. Si yo me voy a un mitin, no estoy haciendo mi función de congresista. Si yo me reúno con mi comité político, mis correligionarios, compañeros, como se llame, yo no estoy haciendo ahí mi función de congresista. Y eso está, en ese contexto, fuera del amparo de esta propia norma que ellos quieren aprobar, pero que aparentemente quisieran interpretar que sí los cubre, y no los cubren, pues. De acuerdo. Incluso con esta modificación no tendría por qué cubrirlo. De acuerdo. Para que el televidente no lo entienda un poquitito, ¿no? Un poquito más, ¿no? ¿Por qué no se debería cambiar el reglamento del Congreso para precisamente facilitar esta norma que planteada por el Fujimorismo, ¿no? Siendo una norma innecesaria, podría terminar generando confusión. O sea, esta norma, como algunos y algunas lo están leyendo, podría justamente llevar a interpretar de que en el marco de la función congresal yo pueda terminar validando, y en ese contexto, como bien un poco ustedes lo han señalado, consignando como una actividad de representación. Ya lo dijeron en su momento algunos congresistas cuando pidieron una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, y no pasó, adiós, gracias. Que yo coloque como actividad de representación, me reuní con mi comité provincial de mi partido. No, eso no cabe. Ellos dirían, no, pero yo represento a esa gente. Sí, pero tú representas a todos, no representas solo a tus militantes. Entonces creo que por ahí viene el problema, ¿no? Pero lo que sí tiene que quedar claro, y eso sí incluso lo reconoce el propio proyecto de resolución legislativa, es que yo no puedo usar recursos públicos para hacer campaña. Ese es el tema, ese es el fondo también, evidentemente, ¿no? Si quieren hacer campaña, pues la hagan con su plata también. Y obviamente aquí tendrían, si se aprueba esto, los actuales parlamentarios, ¿no? O diputados, o lo que sea, tendrían una ventaja a comparación de sus pares. ¿Es así? Dentro de su mismo partido. Una malinterpretación de este precepto normativo sí llevaría a una inequidad, porque al final del día los congresistas tienen mucho más exposición que cualquier otra persona a la cual le das, dame tus propuestas por un minuto, ¿no? O sea, hagamos un tema mera aritmética, multiplica 43 por 190. Ya, ese es el universo total de candidatos. Y de ellos solamente 130 van a tener más tiempo. Ya ni siquiera te hablo de recursos públicos, sino incluso de exposición. O sea, 130 personas van a poder atacar a otros y en pantalla y en el ejercicio del cargo, en declaraciones, en entrevistas, pero yo no voy a poder hacer nada porque yo no tengo minutos. De acuerdo. Ahí evidentemente sí hay un tema de inequidad. Clarísimo. Hay inequidad, bueno, hay una sinvergüenzada. Esa es mi posición. Sé que José Naupari no puede adjetivar ni decir esto, pero lo digo yo. Ojalá, vamos a estar atentos, ¿no? A ver qué pasa en el Congreso. 2 temas finales, José, para ir terminando. Sanciones a los partidos políticos por firmas falsas. Aún está en veremos, ¿no? Aún está en veremos, sin embargo, bueno, la población se empieza a impacientar también, o un sector de la ciudadanía responsable, ¿no? Que ve con mucha preocupación que partidos sigan en carrera, ¿no? Pese a estar involucrados en este tema de las firmas falsas. Bueno, aunque se ha abierto un poquito la puerta, no tanto a nivel de cancelación o de sanción, pero sí creo yo de nulidades, porque ayer en la noche se ha publicado la modificación del reglamento de registro de acciones políticas, en la cual ha establecido expresamente que, pese a que no se rige por el silencio administrativo, va a haber fiscalización posterior en procedimientos de inscripción de partidos, de tal manera que podría darse el caso que si como consecuencia de esa fiscalización posterior se advirtiera que un partido afilió de manera indebida
un número tal de candidatos que se coloca por debajo del mínimo, considerando el mismo artículo de la ley de procedimiento administrativo general, podríamos tener algunos partidos cuya inscripción se declare nula antes de que, digamos, tengamos un proceso digamos, antes que vence el plazo de presentar candidaturas a las primarias, por ejemplo. Esto debería darse, deberían ser excluidos, ¿crees tú, a tu juicio? ¿O solo sancionados, pasar por agua tibia, ese tema? Sí, Lo que si bien es ocurre es cierto, que ya está en manos de la fiscalía, ¿no? Pero aquí, ¿no crees que los entes electorales, bueno, han sido bastante frágiles? Lo que ocurre es que nuevamente el jurado, René, actúa en función al marco normativo que tiene. Sí, así es. Y al final del día, pues, como bien lo ha mencionado en su momento la jefa nacional, René, un cotejo no tiene rango de pericia. Entonces, en ese orden de ideas, e incluso una observación a las firmas como consecuencia de una verificación semiautomática no necesariamente te va a llevar a la conclusión que todos esos, digamos, esas fichas observadas son falsas. Entonces, ahí por eso es que yo creo que más que sanción debiera haber en todo caso nulidades a aquellos partidos que, reduciéndose las afiliaciones indebidas, no superen el mínimo. Deberían ser nulos estos partidos, estos candidatos, definitivamente. Los partidos, si yo no supero el mínimo, porque justamente el número de afiliaciones indebidas es muy grande y me colocan por debajo del mínimo legal, o sea, si el resto de las afiliaciones indebidas me coloco por debajo de 25.000, nunca debí inscribirme porque nunca cumplí con el requisito legal de los 25. Y en eso le diría, si nunca cumplí, lo que corresponde a la nulidad. Por último, eh, ya esto también tiene que ver evidentemente con tu especialidad, ¿no? Eh, Martín Vizcarra sigue en campaña, ¿no? Es más, hay una encuesta, ¿no? Que está circulando. Eh, Puede ser candidato presidencial, ya sé que me vas a decir que de manera, o sea, ya lo sabemos, pero tenemos que repetirlo. Puede ser candidato electoral, está utilizando o manipulando o engañando a los electores en pleno proceso, en plena campaña. De acuerdo al marco normativo y jurisprudencial constitucional y electoral vigente, no puede. La única salida que él tendría es obtener una sentencia, una medida de la jurisdicción internacional, ¿no? Pero si él no la logra obtener, con lo que tenemos ahorita, no cabe. Y aparte viene otro tema adicional. El señor está en un juicio oral en curso. Si en el marco del juicio oral él recibe una sentencia en primera instancia por este delito que ha cometido y esa sentencia en primera instancia llega a estar vigente a la fecha de vencimiento del plazo para presentar candidaturas, no va a poder postular. Ya ni siquiera por las inhabilitaciones del Congreso, sino porque así lo establece el artículo 34A de la Constitución. O sea por las inhabilitaciones que ya tiene el Congreso, que si no logra revertirlas en la jurisdicción interamericana no va a poder ser candidato, o porque eventualmente reciba una sentencia en primera instancia en el juicio oral que tiene ahorita, por una o por otra oportunidad o por otra causa no va a poder ser candidato. Eh, Teniendo en cuenta tus argumentos, ¿podemos concluir de que Martín Vizcarra está mintiendo a los electores o está jugando con su suerte? Podría uno decir que al día de hoy está realizando una publicidad engañosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al día de hoy no puede postular, pero creo que él en su campaña está diciendo, complementando su campaña, de que él sigue en la lucha porque en la jurisdicción interamericana le den la razón. Entonces, claro, con esa condición, podría decirse que es semi-engañosa, ¿no? Porque él está reconociendo que está inhabilitado, pero todavía está rezando para que pueda. Estado o el sistema de justicia aquí en el Perú no le hizo caso, ¿no? No recuerdo bien el caso, pero tengo aquí la memoria del tema de un fallo, ¿no? Que hubo en la corte, ¿no? Y no se le dio al caso de Alberto Fujimori, ¿no? No sé si podría la justicia aquí en el Perú fácilmente no hacer caso, ¿no? A una sentencia de la corte. Ya, pero ahí es bien complicado porque ahí, por ejemplo, quien tendría que decidirlo es el jurado electoral especial, porque yo creo que lo que haría Perú primero con ese documento es ir directamente al ROP, en primer lugar, que es un órgano objetivo del jurado, y al jurado electoral especial también, para que sean ellos los que directamente ejecuten. Ahí no tendríamos que pasar ni siquiera por el tribunal. Iría con esa resolución directamente al jurado a forzar la presentación de su candidatura, y sería el jurado electoral especial que tendría que dilucidar si pasa o no. Y la corte falla a su favor, ¿qué debería ser, cómo debería ahí actuar el jurado, ¿no? El jurado especial. Desde nuestro punto de vista, cumplir con lo dispuesto en la jurisdicción interamericana y dejarlo pasar. De acuerdo, de acuerdo. Este tema va a seguir dando que hablar en torno a la postulación de Martín Vizcarra. Te agradezco muchísimo, José Naupari, experto en Derecho Electoral, por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV. Gracias y muy buenas tardes, José. Tengas un excelente día. Muchísimas gracias.